Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al excomandante general de la Marina, Darwin Jarrín. Actualmente es presidente del directorio del principal puerto del Ecuador, como es el puerto de Guayaquil. Gracias por estar con nosotros. Preocupa sin duda el que se afecte al comercio exterior cuando delincuentes abordan una nave que debe servir a los grandes barcos que llegan a los puertos. En este caso, el evento se dio en Puerto Bolívar, y que pidan, por ejemplo, $50,000, prácticamente como las llamadas vacunas, para que puedan operar, o de lo contrario, con armas amenazan a los tripulantes. ¿Cómo ha sido tomado por ustedes, los directivos de los puertos en el Ecuador? Bueno, gracias Fernando por la oportunidad. Realmente para nosotros es altamente preocupante esta situación que se da, que si bien es cierto, no es nueva, pero en la magnitud y la demostración de violencia con la que se presentan ahora las cosas, realmente nos saca un poco del contexto en el que teníamos nosotros previsto todas las actividades marítimas. Como autoridad portuaria de Guayaquil, pues nosotros queremos contribuir en todo lo que esté a nuestro alcance para elevar este grado de seguridad marítima, que es una función y una atribución privativa de la Armada del Ecuador. La Armada del Ecuador, según la Ley Orgánica de Seguridad de la Navegación y su reglamento, pues establece como autoridad marítima a la Armada del Ecuador en su conjunto, es decir, no solamente el Comando de Guardacostas, no solamente la DIRNEA, sino toda la institución armada del Ecuador. ¿Qué pasó con el barco de la empresa más grande del mundo de carga, que tomó la decisión de no llegar al puerto y más bien retirarse del país? Se dijo que había que cumplir un cronograma en la logística y tenían un turno para pasar por el canal de Panamá y que no podían perder ese turno. Al final está afectando esta situación incluso al comercio internacional. Hubo el ataque armado a los remolcadores que estaban haciendo la maniobra de ingreso del barco a Puerto Bolívar. En ese contexto, bueno, se dio la situación de que el barco suspendió las operaciones y por consideraciones de la naviera, pues abandonó el Puerto Bolívar, y esto obviamente genera digamos, una cadena de males. Obviamente, para cruzar el canal de Panamá tienen que hacer una solicitud previa y realmente encolumnarse para cruzar el canal. Cuando se rompe este calendario de ingresos, por más consideración que sea a una naviera de este tipo, pues no tiene ninguna preferencia sino al buque que ya le toca pasar en un horario definido. Entonces esto trastoca muchas cosas, inclusive la actividad en los puertos donde él debía haber dejado la carga. Entonces además del encarecimiento de las operaciones. Por supuesto, porque estas son navegaciones que cuestan dinero a la naviera, a los operadores, y eso genera también una subida de los costos de las operaciones. ¿Ustedes consideran que esto, una vez que hubo estas reuniones a nivel de la autoridad naval y también con todos los directorios de los puertos, ya no va a suceder? ¿Van a estar ahora sí mucho más seguras esas operaciones? Bueno, aquí la DIRNEA como la autoridad marítima tomó una acción inmediata de convocar a todos los actores, no solamente a los gerentes de las autoridades portuarias, sino a todos los actores, a la Armada en la parte operativa, en el guardacostas, muchos de los que son los prácticos y otros actores del sector marítimo,
para armonizar todas las acciones que se van a tomar. Y evidentemente que las acciones que tomó la DIRNEA son las acertadas de incrementar el número de efectivos en el mar que tienen que estar vigilando el ingreso y salida de los buques, y también la posibilidad de tener gente de la Armada a bordo de los remolcadores. En el caso del puerto de Guayaquil, recordemos que prácticamente tiene que entrar por un canal de 70 kilómetros y el puerto de Guayaquil es el que mueve el 87-90% de la carga del Ecuador. Efectivamente, los puertos de Guayaquil, en los puertos de Guayaquil se mueve el 90% de la carga no petrolera, o sea, el comercio exterior ecuatoriano depende de Guayaquil. Por eso es que los puertos de Guayaquil deben ser prioridad número uno para las autoridades correspondientes, tanto para los ingresos de los buques como para la salida de los buques por el canal, porque evidentemente es un canal que tiene ciertas restricciones por su composición, por su profundidad. Entonces, donde los buques tienen que bajar velocidades y tener unas maniobras que son bastante complejas, dado que ahora tenemos buques de 360, 370 metros de eslora que ingresan a los puertos, tanto públicos como los privados, aquí en Guayaquil. Que cargan 14.000, 15.000, 17.000 contenedores. Así es. TEUs. Efectivamente, sí. Entonces el volumen de esos buques hace muy atractivo pues, para los delincuentes tomar una acción inmediata. Para el futuro vemos que hay un memorándum que va a empezar a operar en poco tiempo entre Estados Unidos y Ecuador, cooperación norteamericana de alrededor de 3.200 millones de dólares, y por supuesto se va a dotar de armamento y también se dice en el caso de la Marina de naves. ¿Cuándo se podría concretar esto? Sí. Usted estuvo en la Comandancia General y también tuvo participación anterior en estos diálogos. Claro, la nueva ley de navegación pues, genera mucho más atribuciones y responsabilidades a la Armada como única autoridad marítima ecuatoriana y la autoridad de policía marítima, que no es lo mismo. La Armada del Ecuador ejerce las atribuciones que la Policía Nacional ejerce en tierra, en el mar. Entonces, en ese contexto ya ha sido una preocupación muy grande de la Armada, de los mandos, en dotar al Comando de Guardacostas, a la DIRNEA, de todas esas capacidades que le permitan cumplir su rol de policía marítimo. Cuando yo estuve en el Comando General, se incorporaron a la Armada el buque chino, el Huiyuan Yulén, que ahora es un buque logístico que sirve también para hacer vigilancia marítima. El que fue detenido en una ocasión por pesca ilegal. En el 2017, correcto, en el 2019 fue incorporado a la Armada y ahora está como un buque logístico que también hace transporte de carga a Galápagos. Se incorporaron 2 lanchas patrulleras oceánicas que fueron donadas por el gobierno de Corea. Se incorporaron 5 lanchas interceptoras chinas, todas estas para el Comando de Guardacostas, y también embarcaciones israelitas y norteamericanas para la Infantería Marina, que hace un trabajo coordinado y también como parte del control de los espacios acuáticos. A pesar de esas donaciones se requiere, me imagino, mucho más. Por supuesto. ¿Qué es lo que usted como experto, y además hay que señalar que fue subsecretario de Defensa en el gobierno actual, sí, del señor Guillermo Lasso, viceministro. Y viceministro, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, aquí se requiere inteligencia. Primero, coordinar todos los esfuerzos de inteligencia que ya se están realizando, fortalecer con Estados Unidos, con México, con Colombia, con Perú, con Panamá, porque tiene que estar articulada la inteligencia. Y de hecho se ha dado
pasos bastante importantes en esta articulación de inteligencia. Nosotros teníamos delegados de inteligencia en las autoridades marítimas de Colombia, Perú y también en los Estados Unidos al momento. Entonces, esa coordinación, esa información oportuna es la que nos va a dar la posibilidad de actuar antes de que se sucedan los ilícitos. Ahora, con esta nueva colaboración norteamericana, está previsto la incorporación, la recuperación de las 3 corbetas que aún faltan por... ¿Tienen que ser repotenciadas? Repotenciadas, sí, repotenciadas, y todo el sistema de vigilancia tiene que también ponerse a la par de las otras corbetas que ya están. Usted dice tiene que haber cooperación y un trabajo coordinado. Correcto. Hace pocos días se dio una reunión precisamente en Cali y ahí han determinado, posteriormente habrá una reunión de presidentes para hacer un solo frente en América Latina para poder luchar contra el narcotráfico, que es en estos momentos el que más acecha a los puertos del Ecuador, sí, por esa cantidad de droga que llega a Europa. Es muy preocupante los últimos hallazgos que ha habido y lamentablemente ya en el puerto de destino. Esos 9.5 toneladas de droga que llegaron a España es una alerta mayor a las que ya existen. Entonces hay que evitar todo eso, porque en la cadena logística de la carga marítima hay muchos factores, muchos actores que deben estar debidamente controlados para evitar que siga sucediendo esto, que puede tener una consecuencia terrible para nuestra economía. Si nos declaran puertos inseguros, si nos declaran un comercio exterior insano, entonces se nos van a cerrar los mercados. ¿Nos pueden desertificar en Europa? Correcto, especialmente, sí, que están muy preocupados? Sí, por supuesto. En la Unión Europea. Así es. Los destinos que tienen esa carga generalmente es Europa, la carga marítima. Entonces y el puerto de Amberes al que llega la droga ecuatoriana, sí, en su mayoría. El último fue en España, fue el último gran hallazgo, sí. Pero todo eso configura un escenario complejo, que las autoridades en los más altos niveles tienen que tomar decisiones que sean las más adecuadas. Retomando un poco el tema de la cooperación norteamericana, en el apoyo a la Armada se van a adquirir también aviones de vigilancia marítima. Ojalá se repotencien al 100% las aeronaves que la aviación naval tiene ahora, y entonces con eso pueda fortalecerse. El mar, tenemos más de 1 millón de kilómetros solo de mar jurisdiccional y mar territorial, sumado a las áreas de interés naval por donde transitan los delincuentes, por donde transita también el comercio exterior que llega y que sale del Ecuador. Entonces es una responsabilidad muy grande. Eso se suple con tecnología, de ninguna otra manera. Muy amable. Ya. Gracias por haber estado en nuestro programa. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacoto Navia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Agradecemos la presencia del doctor Pablo Alarcón. Él es el director de la Escuela de Posgrado de Derecho de la UES. Vamos a hablar con él sobre la crisis en el ámbito judicial. ¿Cómo se soluciona este agudo problema al que se ha llegado en la función judicial? Creo que la forma para solucionar esto a corto plazo, aun cuando parezca utópico,
es que las autoridades de las funciones, de las instituciones de la función judicial en particular, tomen conciencia de sus actos y asuman que lo que están generando es un estado de cosas tal en el Ecuador, que lo único que están generando es el ambiente propicio para que se propague el crimen organizado, la delincuencia y un estado de cosas en que la gente ya no confía en la institucionalidad. Eso me parece lo más preocupante y que no se ha tratado. Esto golpea la confianza ciudadana. Nadie confía en las instituciones y los actos semanales que tenemos ahora, sumados a la inseguridad, porque casi todos estamos luchando por sobrevivir, ahondan la crisis que estamos atravesando. Las balas asesinan, dejan sin vida a las personas y en gran parte a inocentes. Pero también estos conflictos en un poder del Estado llamado a administrar justicia y entregar el servicio de la justicia a los ciudadanos, también puede asesinar el futuro de las personas, la perspectiva de los ciudadanos. Y parece que no se dan cuenta, como usted bien dice, le están haciendo el juego para que siga el crimen organizado realizando esos actos violentos que padece el Ecuador actualmente. Totalmente, y lo que debería pasar, y la Constitución lo dice, es que exista un rol de coordinación, es decir, más bien en lugar de entrar en pugnas diarias, que trabajen en conjunto. Porque claro que hay puntos de convergencia importantes, nadie dice que vamos a violar la independencia judicial, pero sí se puede trabajar en conjunto y de manera coordinada. No pueden haber distracciones. No deberían haber distracciones, menos aún ahora. Hay puntos importantes, luchar contra la inseguridad, el crimen organizado. Entonces, ¿qué significa esto? Que debe haber un trabajo coordinado, por ejemplo, entre Fiscalía en la investigación que se realiza, luego lo que hacen los jueces, porque los jueces dependen mucho de la investigación por parte de los fiscales en este país, y luego que lo que terminen decidiendo se termine cumpliendo en la práctica, porque esto es un círculo. Y si alguien de ellos opera de manera inadecuada, o me atrevería a decir, si están obedeciendo a otro tipo de factores externos que no son los de la justicia, entonces termina por sacrificarse esa tutela judicial efectiva que dice la Constitución. Una experiencia lamentable ocurrió hace poco tiempo, el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República. Habían personas de las que fueron detenidas que habían sido precisamente apresadas poco tiempo atrás y fueron liberados por jueces. Cuando usted habla de coordinación, de un trabajo integral, es que se toquen estos temas. ¿Por qué está sucediendo esto? Por supuesto, desde la policía, desde quienes tienen a cargo la detención de las personas, que hagan bien su trabajo en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución y la ley, que de hecho tienen varias competencias para luchar contra este tipo de actos que terminan lacerando tanto a la sociedad. Luego la Fiscalía tiene que hacer su trabajo debidamente y por supuesto, si esto está bien realizado, los jueces tienen la obligación de administrar justicia, de garantizar justicia. Si algo afecta más a la institucionalidad y a esta desconfianza, es la sensación de impunidad. Cuando en una sociedad hay impunidad, cuando no se logra la consecución del derecho a la verdad, de saber qué pasó, por ejemplo en el caso de Fernando Villavicencio, entonces esto genera como efecto práctico que la gente asuma que no pasa nada si infringe las normas, si infringe la Constitución, si comete actos delictivos. Nunca va a ser sancionado. El Estado va a permitir que eso suceda. Es decir, si no trabajamos de manera coordinada y no damos muestras categóricas de que la institucionalidad está funcionando y de manera coordinada, no habrá forma de luchar contra el crimen organizado, que es lo que más nos debería interesar en la actualidad. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio concentra prácticamente todas esas anomalías, esas actitudes irregulares y absurdas, porque recordemos que se acercaron a un metro y dispararon a un candidato presidencial pocos días antes del proceso electoral. Y lo hicieron en la ciudad de Quito. Y frente a mucha gente. Esto es claramente una forma de mostrar la fortaleza que tiene el crimen organizado, cómo está funcionando, que puede llegar el momento que quiera y donde sea, contra quien sea, y también está dando un mensaje adicional, y es que esta es una forma de amedrentamiento para que los buenos no sean parte del servicio público, es decir, que no pretendan siquiera acceder a cargos de autoridades. ¿Qué buscan estos grupos? Buscan justamente con el miedo, con esto que han generado ya,
el participar ellos y asumir incluso ellos el poder de las autoridades estatales. Y cuando el Estado permite que eso suceda, entonces estamos condenados a un fracaso institucional. Veíamos unas imágenes sorprendentes pocos días atrás en una de las cárceles en la ciudad de Guayaquil. Prácticamente en el techo de la cárcel veíamos el poder que demostraban delincuentes comunicándose, señalando que ellos son los que manejan y tienen el control de la delincuencia y prácticamente de la seguridad en el país. Totalmente, y esta es una experiencia que, a propósito de la temática que hemos venido investigando mucho en la universidad, se vivió en Colombia y se sigue viviendo. Es decir, desde las cárceles se controla todo el crimen que sucede en las calles del país. Yo recuerdo hasta ahora, en la primera matanza que hubo carcelaria en nuestro país, que había corrientes de personas que decían, es mejor que se maten entre ellos, ese es un problema de ellos. Y había quienes decíamos, este es un problema que se va a evidenciar pronto en las calles, no es un problema de ellos. Este es un tema que tiene que ser controlado y ya por el Estado, porque caso contrario esto se va a reflejar en las calles. Lastimosamente eso sucedió, y en la práctica los centros carcelarios se han convertido en los lugares perfectos para la planeación estratégica del crimen en todas las calles de este país. Y por eso es tan importante que el Estado tome el control de las cárceles, porque caso contrario, y suena fuerte lo que voy a decir, existen casos en que los criminales, porque esa es su denominación, cometen delitos justamente para poder entrar a los centros de privación de libertad y seguir aumentando y acrecentando esta violencia desde las cárceles hacia el exterior. Es decir, la lucha por territorio del crimen organizado no solo está allá afuera, está en las cárceles, y desde ahí se traspola a lo que sucede en la sociedad. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos para el último bloque de nuestro programa. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacodonavia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Da la impresión que es difícil en los actuales momentos respetar la esencia del derecho, de la justicia, y ocurren a nivel internacional sucesos, acontecimientos. Por ejemplo, para luchar contra la delincuencia se dice hay que implementar un sistema como el de El Salvador, un Bukele. Ya se habló de esto en el Ecuador, se habla también en Argentina de lo mismo y en otros países. Resulta que el presidente Bukele quiere ir a la reelección, las elecciones son el próximo año, pero la Constitución dice que no hay reelección inmediata. ¿Cómo justifican su inscripción? Dicen que en cambio la Constitución no dice nada sobre inscribirse como candidato. Yo digo, entonces está esperando para hacer una encuesta pública el día de las elecciones y decir, miren, la gente votó por mí, aunque sea ilegal mi participación. Yo debo ser el presidente de la República. En poquísimos segundos he dicho lo que puede llegar a pasar en El Salvador en corto tiempo. ¿Cómo analiza usted, estudioso del derecho, doctor, circunstancias como esta? Creo que es el caso típico en el que se busca legitimar, este concepto de legitimidad es importante, legitimar las actuaciones, en este caso de quien aspira a la presidencia de la República, por sobre los límites de la legalidad. Es decir, la legitimidad podría justificar un rompimiento de la Constitución. Si bien la Constitución no dice expresamente esto que usted acaba de mencionar, lo cierto es que si llegara a ganar las elecciones no podría posesionarse como presidente de la República. Eso significaría... Porque la Constitución dice que no puede haber Correcto. reelección. Eso significaría un fraude a la Constitución. Pero por eso le mencionaba, seguramente la estrategia, que no es únicamente de El Salvador, ya ha pasado en muchos países de la región, es que gobiernos tan populares como ese, en una situación como la que está atravesando El Salvador, trata de nutrirse de ese gran apoyo popular
para legitimar su accionar, aun cuando éste tenga un enfrentamiento con la norma constitucional. En definitiva, si hay que pasar por encima de la Constitución en nombre del pueblo, habrá que hacerlo. Pero cuando hacemos eso, ya no hablamos de democracias constitucionales, son democracias plebiscitarias, el gobierno de las mayorías, lo que quieran se hace. Estamos hablando de antecedentes como el de Bolivia, en donde Evo Morales, él sí convocó a una consulta popular y le dijeron que no la reelección. Sin embargo, él igualmente se presentó, participó en las elecciones. Correcto, y hay otros casos incluso más acorde a nuestra realidad en los que, a pesar de que existe una prohibición expresa, que sabemos que un candidato no se podía posesionar, igual se permitió que pueda terciar en las elecciones, porque no había la prohibición expresa de la inscripción de la candidatura, porque no había esa prohibición en particular, pero claro, la gente vota por esa persona y luego no puede posesionarse en el cargo porque tiene una prohibición. Es decir, este tipo de acciones que deberían estar limitadas por la institucionalidad, justamente como decíamos, para evitar que más allá de quién sea el gobernante de turno, pueda hacer uso de estos componentes para lesionar el propio texto constitucional. Dejando en claro, y como lo hicimos hace pocos segundos, de estas actitudes anticonstitucionales, el hecho es que en América Latina vivimos el drama de la violencia y El Salvador en estos momentos dice es una isla de paz, ese país que fue en otros tiempos el más violento en el mundo. ¿Se justifica el que se rompa la Constitución, pero que a su vez el gobernante genere paz en un país? Bueno, es una pregunta muy difícil, porque la respuesta desde la lógica de un ciudadano sería todo sirve para garantizar la paz, más aún cuando estamos atravesando estos momentos de zozobra en el país que nadie puede estar seguro. Es decir, si un presidente tiene que poner mano dura, tendrá que hacerlo, ese es el concepto. Pero claro, si la respuesta es desde la lógica de lo que dice la Constitución, que es nuestra norma de normas, ahí se supone que está nuestra historia, ¿no? La historia del pueblo, esa Constitución es del pueblo, entonces hay que respetarla por lo que tiene detrás de ese acuerdo, ese consenso. Esa Constitución, los instrumentos internacionales nos dicen, usted puede tener mano dura en la medida en que usted, para restringir un derecho, por ejemplo, o derechos de estas personas, usted justifique que va a garantizar otros tantos del mismo nivel. Si usted me demuestra que esto se hace, entonces su actuación restrictiva de derechos será constitucional, será proporcional. Lo que no puede existir es que bajo cualquier medio yo termine garantizando paz, violando derechos humanos de manera indiscriminada. Ojalá lo que pase en El Salvador, y digo ojalá, no genere una sensación de una olla de presión, más bien que todo está controlado ahora, pero que en algún momento eso puede estallar de una forma tremenda. La política social, por lo tanto, es muy importante, no solamente la política de respuesta, la de prevención social es fundamental, trabajo, educación, son componentes que entiendo el presidente Bukele también los ha estado asumiendo, y creo que un país que quiera hacer o emular de alguna manera lo que ha hecho el presidente Bukele también debería mirar estas prácticas o este trabajo que ha hecho en el ámbito social. Es la única manera de prevenir que esto siga creciendo, ¿sí? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Doctor, muy amable. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, recuerden, la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.